Hola mi querido Tauro, el pasado te dio pistas, el presente tiene respuestas y el futuro se ve increíble para ti. Quédate a escuchar la lectura general que tenemos para ti. Pon en tu cabeza una duda, una incertidumbre, algo que no está muy claro porque hoy lo vamos a responder, mi queridísimo Tauro. Gracias por acompañarme, gracias por tu confianza, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Y gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que después de esta lectura, con el oráculo del tarot, con el oráculo del destino, te vamos a decir qué energía te va a acompañar los siguientes días y cómo la debes usar a tu favor. Así que quédate hasta el final. Vamos a empezar, vamos a sacar las dos cartas que pertenecen al pasado, las dos cartas que pertenecen al presente y las dos cartas que pertenecen al futuro. Mientras les doy vuelta, te pido que respires, que trates de conectar con esa situación que te está haciendo dudar, con esa situación que te causa incertidumbre, con esa situación que no sabes cómo resolver en este momento. Vamos a ver qué es lo que puedes aprender de tu pasado con respecto a esta situación, cómo se ve en el presente y qué le depara el futuro y cómo se va a resolver esa situación que tanto te preocupa. Vamos a leer en términos generales. Lo que veo aquí es que puede tratarse, y lo más seguro es que tenga que ver esta situación con un problema laboral, porque tenemos bastos, tenemos a la rueda de la fortuna con el futuro, tenemos un 2 de oros, quiere decir que va a haber dinero. Pero en general tenemos bastos, tenemos espadas. Vamos a ver de qué se trata. Esto me parece que tiene que ver con tu vida laboral. Ok. Las voy a regresar como estaban y las vamos a leer tal cual. Ok. En primera, tu pasado en el asunto laboral que estás preguntando. Te voy a decir que lo que veo positivo es esta carta del paje de espadas que nos salió al revés. El paje de espadas generalmente nos habla de una energía un poco inmadura, un poco valiente, pero como muy aventada, como imprudente. Aquí lo que veo, lo que me indica este paje es que tú en tu momento, en el pasado, manejaste muy bien tu comunicación. Podría ser imprudente, te podría estar preocupando si hablaste de más, pero te lo voy a contestar, no. Hablaste lo que tenías que hablar, dijiste lo que tenías que decir, expresaste tus miedos y tus preocupaciones de manera, pues sí, un poquito arrebatada, pero lo hiciste bien, por el bien de tu proyecto, por el bien de tu trabajo o de tu negocio. Entonces, esto es algo que tienes a favor. Algo que te pudo haber jugado en contra en el pasado respecto a esta situación es que obviamente trajo reacciones negativas. Si tú tienes un negocio y le hablaste de manera un poco golpeada a tus colaboradores, a tus empleados, pues les pudiste haber puesto como en alerta, se pudieron poner a la defensiva. Pero vamos a ver a dónde nos trajo esto. Ahora, si tú en tu trabajo te expresaste de una manera negativa, mi querido Tauro, sí, también pudiste haber herido susceptibilidades, generado algún tipo de discusión, pero al final lo que dijiste era justo. La manera a lo mejor no fue la mejor, pero tú estabas peleando por lo que crees. En el presente, siento que tú te sientes un poco culpable por haber actuado de esta manera. Me parece que pudiste haberte aislado, te sientes un poco culpable y te fuiste como a recluir, te fuiste como que a autocastigar, pero esto es bueno. O sea, está bien que explotaste, mandaste un poco energías negativas y bueno, ahora estás guardando silencio, te sientes un poco retraído. La verdad es que no es mala idea guardar un poco perfil bajo, es bueno. Y en lo negativo, te debo decir, mi querido Tauro, que es muy importante que aprendas de esta lección.
a controlar tus emociones, porque si se desbordan no puedes seguir reaccionando de manera negativa, y menos en entornos laborales o profesionales. Así que es momento de que aprendas la lección y que nunca más vuelvas a permitir que esto suceda. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar la situación? Se va a equilibrar todo, tú no te preocupes, todo va a regresar a su equilibrio natural, todo va a estar bien. Tú tienes que, en este momento, tienes que mantenerte igual como tranquilo, cumpliendo con tus deberes, un bajo perfil. Todo se va a regresar a su orden y a su cauce natural con los días. Y lo negativo es que puede haber ahí algún cambio de suerte, es decir, a lo mejor tú podrías estar o tu proyecto podría estar como en revisión. Si esto depende de alguien, de una decisión, tu estabilidad laboral o tu negocio o el futuro de tu negocio depende de alguien, créeme que la fortuna va a estar de tu lado y te va a ayudar a regresar al buen camino, a tomar el liderazgo de tu proyecto, o bien te puede ayudar también a que las cosas simple y sencillamente se acomoden de manera en que tú te veas beneficiado. Así que confía un poco en la fortuna está de tu lado. En los próximos días también te advierte el tarot que tienes a tu favor la fortuna. Si quieres comprar un cachito de lotería, un ráscale, todo eso, te ves bien aspectado, puedes aprovechar esta energía, pero en general el futuro, no te preocupes, se va a equilibrar. Esa situación que fue un conflicto hace unos días va a retomar su cauce y todo va a estar bien. La fortuna está de tu lado, mi queridísimo Tauro. Ahora vamos a ver qué energía debes potenciar en los próximos días. Bueno, te acompaña la energía de la estrella, es decir, la esperanza es lo último que muere, mi querido Tauro. Debes poner tus esperanzas en el futuro, en la buena fortuna. Te decía que la esperanza va a estar de tu lado. Tú confía, deja de preocuparte, bájale a tu estrés, gobierna tus emociones y confía. Lo último que se pierde es la esperanza, mi querido Tauro. Has hecho un buen trabajo en tu negocio o con tu empresa actual, así que debes seguir manteniéndote con la esperanza, porque tus deseos se van a hacer realidad. Aquello que expresaste de manera abrupta va a resolverse, mi querido Tauro. Así que no te preocupes, todo viene para tu mayor bien. Ahora, mi querido Tauro, vamos a terminar esta lectura, no sin antes agradecerte tu presencia. Gracias por tu suscripción, gracias por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvamos a subir un video. Te quiero mucho, mi querido Tauro. Gracias por tu confianza. Nos vemos muy pronto. Namaste.